La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos, bienvenidos a Regional 360 del día de hoy. El jefe de la DIRCOTE aseguró que Sendero Luminoso tuvo una participación activa en las protestas en Ayacucho. Aseguró que tienen pruebas suficientes para demostrar que la agrupación terrorista ha estado detrás de las manifestaciones violentas. Sendero también participó de las protestas. Existen pruebas suficientes para demostrar que la agrupación terrorista Sendero Luminoso tuvo una participación activa en las manifestaciones violentas en la región de Ayacucho. Así lo denunció el jefe de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, José Zavala, quien informó que Sendero Luminoso tuvo participación en la fallida toma del aeropuerto de Ayacucho en diciembre pasado. Hemos logrado determinar de que ellos han estado, por lo menos han estado en el lugar. Hemos encontrado comunicaciones de chats en las que ellos comunican, incitan a la gente a que concurra al aeropuerto, especialmente a Ayacucho. Además, explicó que fue a través de un trabajo de inteligencia de 6 meses que se logró la captura de la camarada Cusi y que se pudieron confirmar todas las sospechas que la DIRCOTE tenía sobre el rol activo de Sendero Luminoso en la convulsión social que azota el país. Y ahora nosotros estamos convencidos de que efectivamente Sendero Luminoso estaba trabajando de manera activa en la ciudad de Ayacucho. Por otro lado, el jefe de la DIRCOTE afirmó que exmiembros del grupo terrorista MRTA han estado en las manifestaciones de Puno, Cusco y Lima, pero a menor escala a comparación de la participación de Sendero. Además, se refirió al caso de los 2 manifestantes capturados cerca al aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, quienes tenían en su haber una suma considerable de dinero y una relación de nombres de personas a quienes se habría pagado. De tal modo, enfatizó que en las marchas se mueve dinero proveniente de actividades ilegales. También sabemos de que hay dinero que proviene de, más que todo, de la ilegalidad, ¿no? Del narcotráfico, de la minería ilegal. Tenemos líneas de investigación en ese sentido. Finalmente, el jefe de la DIRCOTE aseguró que el sistema de inteligencia está activo, por lo que se espera un trabajo eficaz frente a las amenazas que puedan atentar contra el bienestar de la población. El Ejecutivo presentó proyecto que plantea elecciones generales para el segundo domingo de octubre del 2023. En nuestra siguiente nota, conozca qué dice la propuesta legislativa aprobada en el Consejo de Ministros virtual. El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un nuevo proyecto de ley para modificar el periodo de gobierno de la Presidenta de la República, congresistas y el Parlamento andino y convocar a elecciones generales para octubre de este año. Esto luego de que el Congreso rechazara por segunda vez el adelanto de elecciones para el 2023. Que de no prosperar el consenso en el Congreso el día de mañana para debatir el adelanto de elecciones al 2023, el Ejecutivo estará presentando inmediatamente 2 iniciativas legislativas con carácter de urgencia. Tal como lo había anunciado, la presidenta Boluarte junto con el Consejo de Ministros presentaron un proyecto de ley que dispone la convocatoria a elecciones generales para el segundo domingo de octubre del 2023, donde la población elija un nuevo presidente, así como nuevos parlamentarios. Según el texto, la presidenta Boluarte concluiría su mandato el 31 de diciembre del 2023, fecha en que el nuevo presidente electo juraría al cargo para terminar su mandato el 28 de julio del 2028. Por otro lado, los actuales congresistas culminarían su gestión el 29 de diciembre del 2023, fecha en que el nuevo Parlamento asumiría sus funciones, las cuales terminarían el 26 de julio del 2028. Además, el proyecto presentado por el Ejecutivo dispone que los actuales representantes ante el Parlamento andino culminen su representación el 31 de diciembre del 2026 para dar paso a los nuevos representantes que serían elegidos por voto popular en las elecciones regionales
regionales y municipales del 2026. Así, los nuevos representantes del Perú ante el Parlamento andino asumirían el 1 de enero del 2027 y concluirían su periodo de representación el 27 de julio del 2028. Finalmente, la propuesta indica que los órganos electorales como la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones deberán garantizar una ejecución óptima y oportuna de todo el proceso. Así también indica que el Congreso puede aprobar otras leyes para la realización de las elecciones generales del 2023, solo hasta el 28 de febrero del presente año. Ahora solo queda esperar que el Congreso apruebe este proyecto y que uno de los pedidos detonantes de las protestas sociales se concrete de una vez por todas. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. La empresa minera Las Bambas paralizó sus operaciones debido a la falta de insumos esenciales para su funcionamiento, ocasionado por los bloqueos de vías. La paralización afecta a unas 75.000 familias que dependen directa o indirectamente de la actividad minera en la zona. La compañía minera Las Bambas informó que ha suspendido sus operaciones en la región Apurímac desde ayer, miércoles 1 de febrero, debido a la falta de insumos, situación causada por los bloqueos de vías en la región, que no permiten que la empresa opere. La paralización de operaciones de la empresa, además, perjudicará a 8.500 trabajadores y a un promedio de 75.000 familias de Apurímac y parte de Cusco. Así lo informó a RPP Eric Ramos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Las Bambas. En tal sentido, Ramos precisó que los principales afectados por esta situación son los propios trabajadores de la empresa, quienes se quedarán sin sustento. Por otro lado, según explicó, la situación de la minera afectará a toda la región Apurímac, puesto que debido a las paralizaciones de labores del año pasado, se vio una grave afectación al monto recibido por concepto de canon minero en la región, situación que se verá agravada aún más este año por la última suspensión. Es decir, la región Apurímac contará con menos recursos para la ejecución de obras de infraestructura en beneficio de sus habitantes. La empresa minera Antapacay ha denunciado un nuevo bloqueo en su acceso a la vía nacional. Esto ha causado interrupciones en sus operaciones y ha generado incertidumbre en cuanto a su continuidad. La empresa ha señalado que está trabajando con las autoridades competentes para así resolver el problema y garantizar el acceso a la zona de trabajo. Los bloqueos siguen afectando la producción minera y los ingresos de las regiones. Nuevamente, la compañía minera Antapacay informó de un bloqueo en el acceso a la vía nacional por parte de manifestantes. De acuerdo con la minera, el bloqueo no solamente impide el transporte logístico de su producción, sino de aquellas de Las Bambas y Constancia. Cabe recordar que estas tres mineras en su conjunto representan 30% del concentrado de cobre que se produce en el Perú. Desde el inicio del bloqueo el pasado 12 de enero en la zona de Condoroma, en Espinar, se ha reportado el ingreso por la fuerza de vándalos a las instalaciones de la minera Antapacay, el ataque a la zona del campamento donde se encuentran los trabajadores y la quema de 2 unidades vehiculares. En consecuencia, la minera calculó que la región de Cusco dejará de percibir más de 2.5 millones de soles al día por canon y regalías mineras. Es decir, los bloqueos impactan directamente en los recursos de la región, afectando negativamente la calidad de vida de sus habitantes. Lo que demanda la población que se manifiesta en las calles son cambios urgentes y la pregunta es si realmente es necesaria la creación de una asamblea constituyente para lograrlo. Precisamente de esto trata nuestro informe 360. El
El pedido de la creación de una asamblea constituyente invade las calles del país. Sin embargo, ¿cuáles son los cambios tan urgentes que demanda la población? ¿Es realmente necesaria la creación de una asamblea para ellos? La asamblea constituyente es una institución no reconocida en nuestro texto constitucional, un órgano extraordinario y paralelo al Parlamento, creado con la responsabilidad de elaborar el texto de una constitución. Por lo general, las constituciones se cambian cuando hay un proceso político que de manera súbita genera cambios dramáticos desde el punto de vista económico, social, político y cultural. Históricamente estos cambios se han presentado en sucesos como las revoluciones francesa, rusa, mexicana o la creación de los Estados Unidos. Es decir, tras procesos de emancipación, guerras o revoluciones en contexto de crisis social, política y económica que obliga a los países a replantear las bases de una nueva sociedad. Implica que se apunta a la creación de un nuevo tipo de Estado, un nuevo tipo de gobierno, una nueva fórmula económica, replantear el tema de los derechos y las garantías ciudadanas, es destruir de manera jurídica, ¿no? Destruir el orden preexistente y crear un nuevo orden. Para que una nueva constitución se haga necesaria, en principio, tendrían que existir este tipo de condiciones sociales, políticas, económicas y culturales. Sin embargo, nuestro país no se encuentra en un proceso revolucionario, ni de emancipación o secesión. ¿Por qué queremos cambiar la Constitución? ¿Por qué ha subido el gas? ¿Por qué ha subido el precio del pollo? ¿Por qué no tenemos Suria? Porque en la etapa de la pandemia no hubo oxígeno, no hubo camas, porque no tenemos seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, todo eso, que es muy grave, no tiene nada que ver con la Constitución. Tiene que ver con la dirección y la gestión del gobierno. Además, para esta nueva constitución se necesitaría, por un lado, un clima de paz, pues este nuevo pacto requiere una concertación, algo muy lejos del clima actual de violencia. Y por otro, contar con buenos representantes de los diversos sectores del pueblo para plantear de manera objetiva e inteligente los intereses y expectativas en juego. Es decir, el país necesitaría contar con representantes adicionales a los 130 que debe escoger para el próximo Parlamento. La clase política peruana está preparada para producir en un lapso tan breve, el número suficiente de personas aptas para esas dos tareas. Mi respuesta creo que necesariamente tiene que ser que no estamos. No tenemos esos elementos, ¿no? Menos aún cuando se ha hecho inoperativo el sistema de partidos, han colapsado los colegios profesionales y no se ha producido un recambio de los liderazgos desde el sistema universitario. Además de desconocer las condiciones que darían pie a una nueva constitución, los propulsores y manifestantes parecen ni siquiera tener clara la propuesta, pues mientras algunos exigen su instauración inmediata, otros piden referéndum. Parecen ignorar también que nuestra actual constitución contempla el procedimiento para su propia reforma, incluso total, donde además de las iniciativas parlamentarias, pueden ser consideradas iniciativas ciudadanas. El reclamo entonces no va por una modificación legislativa, sino por la insistencia de crear una asamblea con representación en función a categorías como culturas, razas, regiones o grupos ocupacionales. Con eso lo que intentan de una manera corporativa es apropiarse de la Asamblea Constituyente para plantear un nuevo modelo. ¿Cuál es ese nuevo modelo? Ellos ya no quieren el Estado ellos ya no quieren el Estado-nación. Lo que ellos quieren es un Estado plurinacional. En segundo lugar, ya no quieren un Estado unitario, sino quieren un Estado federal. Finalmente es el proyecto vinculado al Foro de Sao Paulo, ¿no es cierto? Que es un proyecto que se gestó a comienzos del siglo XX
y que nos habla de la idea de un Estado socialista en el siglo XXI. Un precedente importante es el proyecto de la Constituyente en Chile, una iniciativa que se instauró tras ganar por amplia mayoría, pero cuyo resultado terminó en el fracaso, con el rechazo de la población, con casi 2 años de pérdida en el proceso para el país y con un posterior costo proyectado de hasta 2 años más en recuperación económica, pues ante un escenario donde las reglas de inversión se hacen inestables, la economía se resiente. Sin embargo, ni antecedentes, ni condiciones, ni marco legal parece importar a quienes radicalizan la exigencia de una nueva constitución en nuestro país. El pedido es inconstitucional, ¿no? Entonces, sería un poco salirnos de la ruta de la juridicidad para ingresar a lo que en puridad es hoy un chantaje. Es un sector pequeño que ha hecho inicialmente de la protesta, por un lado, actos vandálicos, por otro lado actos terroristas, pero que están dirigidos finalmente a una consecuencia subversiva, que es cambiar el modelo de sociedad política. Para esa asamblea constituyente, con esas reglas tan especiales, lo haríamos dentro de un clima de violencia. Estamos ahora en el caos, pero ya podemos llegar definitivamente a una situación de una anarquía total. ¿Qué se busca tras la exigencia que invade nuestras calles? Un discurso que dista mucho de la información necesaria para quienes realmente buscan un camino de reforma, para el cual sí existen vías legales y constitucionales bastante alejadas del camino de violencia que insiste en imponerse. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. El presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, Fernando Calmel del Solar, advirtió que el país se encuentra en una crisis parecida a la de la pandemia debido a las protestas y bloqueos de carreteras. En estos momentos se necesita un cambio total de las autoridades para salir de la crisis, señaló. Emprendedores en crisis. A raíz de las protestas y bloqueos de carreteras, la actividad económica en nuestro país se encuentra en una grave crisis que impide que las personas trabajen y los obliga a buscar otras fuentes de ingresos. Así lo aseguró Fernando Calmel del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, ASEP. Estas paralizaciones, estas protestas no nos están permitiendo a muchísimos peruanos, no solamente a las regiones afectadas, también de las regiones donde no hay paralizaciones, lo están obligando a convertirse y reconvertirse. Asimismo, explicó que el clima de convulsión social viene afectando a los emprendedores en la misma medida que la pandemia del COVID-19. La afectación que se está dando a los emprendedores del Perú, sobre todo del sur, se está equiparando ya a lo que pasó en la pandemia cuando estuvimos todos encerrados sin poder trabajar. No hay posibilidad de desarrollo. Y eso además está afectando también a otros emprendimientos de regiones. Gamarra y el centro de Lima, no solamente por las protestas, sino porque no pueden vender al sur y no pueden vender al norte porque los camiones no pasan. Por tal motivo, el presidente de ASEP se mostró a favor del adelanto de elecciones con candidatos que ayuden al país a salir de la crisis. Lo que queremos todos los peruanos, efectivamente, que haya un cambio total de las autoridades que tenemos, pero ese cambio tiene que ser un cambio con la cabeza fría, un cambio en que podamos pensar. Se puede hacer un cambio general en esta parte en la que estamos todos con las emociones encima, porque lo único que vamos a lograr es el regreso de los muertos vivientes. Finalmente, sostuvo que las autoridades electas deben recordar que son elegidas para servir a la nación y generar un cambio real en beneficio de todos los peruanos. La región La Libertad también se vio afectada por las manifestaciones en el país. La gerente de Comercio Exterior y Turismo, Angélica Villanueva, afirmó que cerca de 10 millones de soles es el estimado de las pérdidas para el sector turismo. Nuevas informaciones revelan las cuantiosas pérdidas provocadas por las protestas sociales en La Libertad. Y es que solo el sector turismo en esta región ha reportado pérdidas de 16 millones de soles en lo que va del año. El
conflicto social en el país, así como la cancelación del concurso de la marinera, el más representativo de la región, ha provocado que La Libertad deje de recibir un promedio de 79.000 visitantes en todo enero. De hecho, el bajo número de visitantes ya venía siendo un problema para la región desde el 2022, cuando no se logró alcanzar ni superar el número de turistas de años anteriores, por lo que ahora las expectativas de atraer más visitantes van cuesta abajo. Según indicó la gerente de Comercio Exterior y Turismo de La Libertad, Angélica Villanueva, a RPP, el traslado del concurso mundial de marinera norteña al Callao ocasionó una pérdida de 12.000 visitantes y más de 7 millones de soles, pérdidas que repercuten directamente en el rubro de hoteles y restaurantes en La Libertad, quienes hasta el momento cuentan con apenas el 2 o 3% de sus instalaciones reservadas. Un fuerte golpe al turismo y economía liberteña en medio de un complicado panorama en lo social que parece nunca acabar. Las autoridades judiciales peruanas investigan más de 600 casos de presunta apología al terrorismo en el país. Uno de ellos presuntamente cometido por el ex militar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala. La Procuraduría Antiterrorismo informó que son ya 607 los casos en investigación por presunta apología al terrorismo. Asimismo, según explicó el procurador antiterrorismo Milko Ruiz a RPP, 546 de los casos son por la modalidad de apología al terrorismo en redes sociales, es decir, de manera pública. Según precisó Ruiz, cuando se trata de apología al terrorismo llevada a cabo de manera pública, la pena es no menor de 8 años ni mayor a 15 años de cárcel, mientras que si no es de manera pública, el investigado puede recibir de 4 años a 8 años de prisión. Como se informó hace unos días, uno de estos investigados es el etnocacerista Antauro Humala. Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita como partido político ha sido Sendero Luminoso. Luego de eso, el video se viralizó en redes sociales, lo cual llevó a la Procuraduría a interponer una denuncia en su contra. Para detectar esos casos, informó el procurador, la institución cuenta con un abogado y colaboradores que patrullan las redes sociales con el objetivo de denunciar estos casos si son detectados. Hasta el momento ya se cuenta con 3 condenados por este delito, quienes purgarán cárcel por 8 años. Cabe recordar que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el grupo terrorista Sendero Luminoso de influencia maoísta fue el primer responsable de las casi 70.000 víctimas del conflicto que desató contra el Estado peruano entre 1980 y el 2000. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. La Asociación de Bodegueros del Perú ha alertado que sus ventas han caído en más del 70% debido a las protestas que se han presentado en diferentes regiones. La asociación señala que esta situación ha afectado gravemente los negocios de bodega y que es necesario tomar medidas para solucionarlo. Les llegó el turno a las bodegas. Ahora las populares tiendas donde encontramos todo tipo de productos se encuentran en una grave crisis. El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choi, alertó que la venta de las bodegas cayó en más del 70% a consecuencia de las protestas registradas en distintos puntos del país. Además, por si fuera poco, muchas de ellas han sido víctimas de cobro de cupos, acoso, amenazas y hasta saqueos, lo cual ha generado que el impacto en el sector sea mayor, considerando además las pocas ventas que se generan. Entre Puno, Cusco y Madre de Dios han tenido que cerrar más o menos el 35% de los negocios que tenemos. Eso son más o menos unas 2.000 bodegas en promedio, ¿no? Finalmente, Choi reveló que los bodegueros tenían amplias esperanzas de que la campaña navideña generaría un incremento para amortiguar la caída en las ventas registradas durante el 2022. Sin embargo, el caos social les arrebató aquella campaña y ahora solo viene agravando sus pérdidas económicas. Solo en Cusco hay más de 100.000 puestos de trabajo perjudicados debido a las protestas que han afectado tanto el turismo como la minería en la región. La situación ha generado incertidumbre y preocupación entre los trabajadores de varias regiones, quienes temen por sus empleos y sus ingresos económicos.
La actual coyuntura de crisis social, marcada por la violencia y los bloqueos de rutas en diferentes puntos del país, se ha convertido en la pesadilla de los trabajadores del Perú. Y es que ya son más de 100.000 puestos de trabajo solo en los rubros minería y turismo, los cuales están en riesgo de perderse a causa de esta situación. En relación a la minería, Cusco y Apurímac son las zonas más afectadas. Según informaron fuentes del sector al diario La República, en Espinar la minera Antapacay tiene paralizados a 1.946 trabajadores en planilla y 2.164 contratistas. En Cotabambas, Las Bambas tiene a más de 8.500 trabajadores, entre directos e indirectos, que ya no cuentan con empleo y por lo tanto se han quedado sin ingresos. Al respecto, según explicó el especialista Epifanio Vaca, los bloqueos de las rutas que llevan a estos puntos de explotación minera corresponden a una estrategia de los manifestantes, quienes al bloquear las vías que cruzan Espinar impiden la salida de la producción de Antapacay, Utbay y Las Bambas, afectando a sus trabajadores. Asimismo, en el sector turismo, el presidente de la Cámara de Comercio en Ollantaytambo, Carlos González, explicó que solamente en Cusco existen 400.000 personas que dependen de manera directa o indirecta de la actividad turística. De este total, según sus estimaciones, unos 100.000 ya no cuentan con un sustento por el descenso de la cantidad de visitantes a esta región. Según precisó el experto, si la situación no es corregida, el desempleo en este sector será total. ¿Quién va a responder ante estos trabajadores y estas familias que se están quedando sin sustento? La crisis se sigue agravando y parece no haber salida. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. La inflación anual en el Perú alcanzó el 8.87%. Las protestas que han bloqueado carreteras han afectado principalmente a las regiones del sur y 13 de las 26 principales ciudades del país presentan precios por encima del promedio nacional. Las ciudades con mayores precios son Puerto Maldonado, Cerro de Pasco, Puno, Huaraz e Ica. En el mes de enero, la inflación anual alcanzó el 8.87% a nivel nacional. La principal causa para que los precios subieran fueron los bloqueos de carreteras generados por las protestas. Esta alza de precios ha tenido un fuerte impacto sobre todo en las regiones del sur, en particular en Puerto Maldonado, Cerro de Pasco, Puno, Huaraz e Ica, que son las regiones más afectadas por el aumento de precios. Por ejemplo, en Puerto Maldonado, la inflación alcanzó un 15.30%, en Puno llegó a 11.75% y en Moquegua la inflación fue de 10.68%. Estas cifras muestran el incremento de los precios de productos y servicios por los que usted paga y que subieron por el impacto de los bloqueos de las vías, que es por donde se transporta lo que se consume, es decir, la escasez de productos hizo que subieran los precios. Otras ciudades que también muestran una alta inflación son Ayacucho con 10.21%, Tacna con 10.16%, Arequipa con 9.99%, Huancavelica con 9.90%, Trujillo con 9.35% y Abancay con 9.05%. No se veía un alza de precios tan alta en el Perú desde hace más de 26 años. Según el Instituto Peruano de Estadística, la canasta básica familiar habría aumentado 200 soles más su costo en el 2022. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 24 de las 26 ciudades evaluadas, en enero se encontró incremento de precios. Solo hubo una ligera baja en Iquitos y Chachapoyas.
el Perú estaría muy cerca de perder el título de principal exportador de uva de mesa. Los bloqueos de carreteras han impedido que toneladas de esta fruta lleguen a sus destinos internacionales. Este incumplimiento ha generado preocupación de las importadoras internacionales. Un golpe más para nuestro sector agroexportador. Las vías y carreteras bloqueadas en diferentes puntos del país están impidiendo que la uva de mesa llegue a sus principales destinos, causando que el Perú esté en riesgo de perder su título como principal exportador de esta fruta a nivel mundial. En el 2021, el Perú se convirtió en el líder mundial de exportación de uva de mesa, superando a China, Chile y otros países más. Sin embargo, esto podría cambiar. Productores de uva de mesa han denunciado que los bloqueos han impedido que toneladas de esta fruta lleguen a sus destinos, tales como Estados Unidos, Europa y España. Además, el incumplimiento de la entrega ha generado preocupación entre los exportadores, pues se cree que los clientes del extranjero podrían cambiar de proveedor. Según el empresario Alfonso Bustamante, no solamente se está perdiendo la fruta que no se envía al extranjero, sino que se está reportando pérdidas en todas las etapas de la cadena de negocio de exportación, como el empaquetado. Según alertó Bustamante, esta situación ha generado que las empresas deban prescindir de parte de su personal, afectando el empleo y la subsistencia de miles de peruanos. Es de vital importancia y urgencia que las autoridades tomen las acciones necesarias para mantener al Perú como líder exportador. El representante de la Unión de Gremios MIPES del Perú, Guillermo Verdejo, aseguró que el 4% de las micro y pequeñas empresas han cerrado, pues no pueden sostener a sus trabajadores, ni el pago de luz, de los servicios y mucho menos los alquileres. Ya no pueden más. El 4% de las MIPES a nivel nacional ya cerraron en consecuencia de las pérdidas generadas por las protestas sociales en el país. El representante de la Unión de Gremios MIPES del Perú, Guillermo Verdejo, advirtió en una conferencia de prensa que de no terminar las protestas, el porcentaje de cierre de estas empresas podría incrementarse hasta el 8%. Asimismo, reveló que las MIPES apenas están percibiendo entre 20 y 30 soles diarios, montos que no alcanzan para cubrir su inversión en personal, alquiler y recibos. Hay un compromiso muy grande de un sector de pequeños y medianos empresarios que están con locales alquilados y que ya no pueden pagar. Así también hizo un llamado al gobierno para generar políticas públicas en favor de los micro y pequeños empresarios, que representan el 98% de la industria nacional. Clamamos una política de desarrollo real en cuanto a la pequeña y la microempresa y exigimos que de una vez se solucione esta situación que está viviendo el país. No podemos estar en una situación de convulsión social tan grave como la que se está dando. Por eso que exigimos la renuncia de la Presidenta de la República y también del Congreso de la República. Más de 30 personas vienen siendo investigadas por delitos contra la tranquilidad pública, contra el patrimonio, extorsión y otros por la violencia desatada en el distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad. Según precisó el jefe de la División de Investigación Criminal de La Libertad, Javier Méndez, la información recabada por la policía sobre estos presuntos criminales será remitida a la Fiscalía Provincial de Virú, que se encargará de las diligencias. Tras la suspensión de las actividades culturales y los concursos de danza a desarrollarse en el marco de la festividad de la Candelaria, Héctor Venegas Guevara, miembro de la Junta Transitoria de la Hermandad, informó que solamente se llevarán a cabo las actividades religiosas, es decir, se mantendrán las misas y la procesión en la ciudad de Puno, programada para el día central de la festividad. 5 expedientes relacionados con las protestas sociales que se realizaron en la ciudad de Huaraz durante la semana pasada han sido abiertos por la Fiscalía de Prevención del Delito de Ancash. Los presuntos delitos que se investigarán son aquellos relacionados a daños de la propiedad privada y bloqueos de carreteras, principalmente accesos a la ciudad de Huaraz. No saldrá de la cárcel. El juez Juan Carlos Checli rechazó el pedido de Pedro Castillo para anular la investigación abierta en su contra por el delito de rebelión. Según precisó el magistrado, el derecho de defensa de Castillo Terrones no se afectó en el marco de las diligencias. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.
Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. El presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Apurímac pidió al gobierno que el ejército peruano desbloquee el acceso a las bambas. Señaló que el Perú está dejando de recibir 5.2 millones de soles diarios en impuestos. En realidad hay un documento que le hemos pasado a la PCM solicitando pues sus buenos oficios para que de una vez intervenga Apurímac. Eduard Salvador Palacios, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Apurímac, informó al medio RCR que ha solicitado a la presidencia del Consejo de Ministros disponer que las Fuerzas Armadas desbloqueen el acceso a las bambas, para de esa manera evitar que la mina paralice sus operaciones a partir del día de hoy. Según precisó Palacios, al cierre de las bambas, la tercera mina productora de cobre del Perú pondría a la región Apurímac en una grave situación, en la que sus ingresos se verían profundamente afectados, amenazando con hundir en la pobreza a su población. La dinámica económica se va a afectar completamente y Apurímac pasará a ser nuevamente la segunda región más pobre o de repente la más pobre del Perú. Esto ya que, según precisó, las bambas representa para Apurímac un 79% del PBI regional y para el Perú más del 1% del PBI nacional. Y por cada día de paralización de la empresa minera, el Perú deja de recibir 5.2 millones de soles diarios en impuestos, mientras que la región Apurímac deja de percibir 3.8 millones de soles a causa de los violentistas. Cabe recordar que el 30 de enero la empresa MMG Las Bambas anunció que paralizaría sus operaciones a partir de hoy, 1 de febrero, si no se desbloquean las vías que les permitan hacer ingresar los insumos de los que requieren para garantizar la producción minera. El tiempo juega en contra. A causa de los bloqueos de carreteras y vías, regiones del país como Arequipa, Apurímac, Cusco y Puno podrían quedarse sin agua potable los próximos días, poniendo en riesgo la salud de millones de peruanos. Las regiones podrían quedarse sin agua potable. Así lo señaló Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Superintendencia de Servicios de Saneamientos, SUNAS. Debido a los bloqueos de carreteras por las protestas contra el gobierno, existe un riesgo de desabastecimiento de agua potable que podría afectar a más de 2 millones de peruanos. Entre las localidades en riesgo están Andahuaylas en Apurímac, la zona norte de Arequipa, la localidad de Quillabamba en Cusco, Huaraz en Ancash y Juliaca en la región Puno, este último siendo el caso más crítico. Gutiérrez precisó que el desabastecimiento de agua potable se debe a la falta de insumos para potabilizar el agua, como el cloro, ya que estos no pueden ser transportados a las localidades que los requieren. Esta situación podría generar que al menos 4.000 centros de salud, más de 300 comisarías, 250 mercados y 115 hospitales se queden sin agua potable en los próximos días. Es por ello que el jefe de la SUNAS señaló que la liberación de las vías es indispensable para asegurar el servicio de agua potable y evitar así riesgos sanitarios que podrían poner en riesgo la vida de los habitantes de las regiones afectadas. Gracias por sintonizarnos. Sigue el desarrollo de la actualidad informativa en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Ahora lo dejamos con Radio Top. Muchas gracias. Bienvenidos a Radio Top, el único ranking que mide lo que escuchamos los peruanos en más de 260 estaciones de todo el Perú. Gracias al respaldo que nos brinda BIMAT, empresa especializada en análisis de música y reconocimiento de canciones, y CPI, compañía de investigación de audiencia. Podemos traerles esta vez las canciones más escuchadas y tocadas en la región sur del Perú. Prepárate para sentir el poder musical de la radio. Con el resumen de la semana, en el puesto 5 llega a cargo de Lazo y la canción Ojos Marrones, con más de 75.000 impactos. Nada es igual, nada es igual. En el puesto 4
4 tenemos a Elton John y Dua Lipa con la canción Cold Heart, con casi 76,000 impactos. Nuestra Radio Top número 3, Shakira y Bizarrap Music Session volumen 53, con más de 100.800 impactos. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, mastique. Ocupando el puesto número 2 del ranking llega Mix Súmalo en Vivo de Corazón Serrano, con 139.190 impactos. Él me dijo súmalo, que ese amor no es para ti, y yo tomo. Y llegando al final del ranking, la canción de mayor impacto en la región sur del Perú. En Radio Top, la número 1, Mix Tupamaros en Vivo de Corazón Serrano, con 141.070 impactos. Es el puesto 1 aquí en Radio Top. Todo el mundo necesita el aire, todo el mundo necesita a alguien. Esto fue todo por hoy aquí en Radio Top. Recuerden que pueden encontrar el ranking completo en nuestra página web y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las canciones más populares en el país. Los esperamos el próximo jueves con el resumen de la región sur del Perú, aquí en Radio Top, el ranking de todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.